vamos a arrancar este año iniciando el seminario sobre el santuario, ¿sí? Una de las grandes verdades que Dios le ha revelado a nuestro pueblo. El pueblo de Dios comparte por ahí tal vez algunas verdades con otras denominaciones, con otras iglesias, pero hay verdades que Dios le ha revelado específicamente a nuestro pueblo. Y en estas verdades nosotros tenemos que estar bien cimentados, bien afirmados y conocerla bien, porque se van a introducir, ustedes saben, así como el tema del Espíritu Santo, se van a introducir falsas doctrinas, doctrinas de demonios, escepticismo, negación sobre los puntos principales que nos sostienen y que nos hacen como pueblo. Este seminario no es mío, ¿sí? Es un seminario que está extraído de Recursos Adventistas. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Recursos Adventistas y es un recurso. Entonces, digamos, son hermanos que ya han trabajado sobre el tema, han puesto la cita, han puesto los textos y debemos aprovecharlo. Por eso mismo dice recurso, ¿sí? Le hago una aclaración. A mí, al presentar temas así como estos, me agrada primeramente ir a la Biblia. Pero este seminario, vamos a ver dos temas. Este seminario está expuesto primeramente con las citas del espíritu de profecía, el don profético, y luego hace una introducción. Eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a pedir que poder apagar la luz, ¿sí? para que nos concentremos en las citas y en lo que Dios nos trae en esta mañana de sábado. La primera parte lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Segunda de Pedro 1:12 dice: por eso siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. La doctrina del santuario es una de las verdades presentes, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos, y en el tiempo de la vida del pueblo de Dios siempre ha habido una verdad presente, y el santuario es una verdad presente. Continuamos. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, ¿sí? Hay mucha ignorancia dentro del pueblo, pero tal vez no es por culpa precisamente del pueblo, sino por los mensajeros que no tocan estos temas y no influencian para que sean estudiados y comprendidos. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tiendan a unir el rebaño ni santificar el alma. En estos Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y es eso por ahí tal vez una de las quejas en los púlpitos, y los mensajeros por eso tienen que ser seleccionados. No cualquiera es mensajero, y los mensajeros se les da el privilegio de que prediquen, compartan la palabra de Dios, y resulta que el mensajero viene, abre la palabra, lee un texto y se fascina en cosas que realmente no edifican, en cosas que tal vez le pasan a él, la cochera, el auto, tal vez una fábula. No, el Señor ha dado mensajes y nosotros tenemos que exaltar eso, tenemos que exaltar los mensajes, la verdad presente que se nos da. Vamos a pasar. Pero los temas del santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Estos son los temas que nosotros tenemos que exaltar, tocar, predicar, hablar, ¿sí?
Los adventistas del séptimo día comparten muchas verdades bíblicas con los cristianos de otras denominaciones. La segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma, la justificación por la fe y aún el sábado. Pero Dios nos ha dejado la articulación y la proclamación de las verdades del santuario y del juicio. Esta es una de las verdades que el Señor nos ha confiado a su pueblo, ¿sí? No van a escuchar hablar del santuario, por ejemplo, en otras denominaciones. Se tiene que escuchar en el pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios es a quien se le ha confiado. La doctrina del santuario está en el centro mismo del complejo de verdades cristológicas que le dan al remanente, ¿sí?, su singularidad histórica y profética. Está en el centro mismo. Es uno de los fundamentos donde se desprenden grandes verdades de nuestro pueblo, grandes verdades de nuestra fe. El propósito de la doctrina bíblica del santuario es comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y el plan de salvación. Este es un pensamiento, no es una cita. Sí, ahí está el autor, James Jacobson, y dice: en el santuario vemos la forma maravillosa en que Él, Dios, trató el pecado y a los pecadores. Realmente es una forma tan pero tan sencilla de entender cómo Dios trata el pecado y a cada hijo de Dios, que es una forma sencilla, no es compleja, porque el Evangelio no es complejo. El santuario terrenal servía como una ayuda visual, un recurso didáctico. La Biblia está llena de símbolos. Estos proveen muchas veces evidencia visible de realidades invisibles. La inspiración nos dice que Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. La fe es lo que nosotros no podemos ver. Ahora nosotros no podemos ver a Cristo ahí en el santuario celestial, pero Él nos ha dejado la instrucción de cómo iba a ser esa obra en el santuario terrenal, ¿sí? Y es eso lo que nosotros debemos estudiar. El santuario y sus servicios eran recursos didácticos, vuelve a hablar, que ayudaban a las personas a entender mejor a Dios y su amor. Y todavía nosotros podemos sacar provecho de ellos al estudiarlos. En todas sus partes eran un símbolo de Él, es decir, de Cristo. Ese autor agente, página 21. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. Conflicto de los siglos, página 542. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Conflicto de los siglos, 543. Le concierne a cada alma que habita sobre la tierra. No, por ahí van a decir, no, si el santuario es solamente para los judíos. No, el santuario es solamente para el pueblo que le ha revelado, para los adventistas. Sin embargo, el don profético, el profeta, nos dice, le concierne a cada alma que habita sobre la tierra. Abre el entendimiento sobre el plan de redención, llevándolos a los últimos días y revelando el triunfo del debate entre la justicia y el pecado. Es de extrema importancia investigar este tema a fondo y ser capaces de dar razón a quien pregunte por esta esperanza. Muy claras las cifras. Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Cristo era el fundamento de todo ese sistema. Como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar
hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y Juan. Por ahí había un espíritu, por ejemplo, en algunas iglesias, en donde se fomenta el espíritu de no estudiar. No necesitamos estudiar tanto, ¿sí? De ir en contra del estudio. Sin embargo, acá damos el espíritu de profecía. Jesucristo mismo nos dice escudriñar las escrituras, y acá nos dice el consejo, dice es ser estudiantes fervorosos de la profecía. Tampoco debemos hacer como decía Gustavo, esperar que otro venga y nos dé, sino nosotros mismos ponernos, sentarnos y estudiar fervorosamente la palabra de Dios, la profecía. El pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote, en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo, donde tenemos que poner nuestros ojos, ¿sí? Ahí en el santuario celestial, en esa verdad. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro abogado, ahí está nuestro sumo sacerdote intercediendo por su pueblo. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. ¿Sí? Todos necesitan conocer por sí mismos estas verdades. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo, de antemano, la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Es esencial que sepamos dónde está Jesús y qué está haciendo en su ministerio en el santuario celestial, para que no seamos engañados por Satanás. Es esencial, nos dice la mensajera de nuestro Dios. Y bueno, acá tenemos el pasaje bíblico después de compartir todas estas citas precisas, puntuales, ¿sí? Claras, y tenemos ya la fuente directa, la palabra de Dios, en donde nunca ha sido el propósito de Dios estar separado de la criatura, de su creación, jamás ha sido el propósito. Pero por causa del pecado ha habido la separación, lo dice el profeta Isaías, hay una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios se ocupa de remediar esta situación, este corte de lazos entre Él y su criatura en su creación amada. Entonces, desde un principio, no desde cuando le da a Moisés, sino desde un principio siempre ha sido el propósito de Dios estar junto con su creación, junto con lo que Él ha creado, la humanidad. Entonces, es por eso que nos dice, volvamos al texto, en Éxodo capítulo 25, 8 y 40, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ya más adelante vamos a ver ese término, habitaré en medio de ellos. Y le dice en el versículo 40, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Por supuesto que aquellos que ya conocen estos temas, es un repaso, pero acá hay personas que nunca han conocido estas verdades, y Dios le ha mandado a Moisés que haga un santuario, que ahí tenemos el santuario, esa tienda, el tabernáculo,
Y esto era una copia de lo que él le había mostrado en el cielo, ¿sí? Es decir, una copia del santuario celestial. Lo que nosotros tenemos escrito y lo que podemos ver, cómo eran los muebles, cómo estaba diseñado, ¿sí? Eso era una copia del santuario celestial. Entonces, por eso le dice acá en el mismo versículo, es tan clarito, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, ¿sí? Dios le muestra la maqueta a Moisés, y Moisés, junto con todo el pueblo, construye, con todo el pueblo, porque ellos han ofrendado para hacer esa construcción. Con los artífices hicieron este mandato de Dios. Vamos a pasar. El santuario, el punto de ataque especial, un punto de ataque especial. En el futuro, toda clase de engaño va a levantarse y necesitamos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos pilares firmes para el edificio. Ningún alfiler se moverá de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. El espíritu de profecía nos anticipaba que uno de los ataques iba a ser contra la verdad sobre el santuario. Y en sus comienzos, ¿sí? Por ejemplo, esto se ha iniciado dentro de nuestras filas con el teólogo, profesor Desmond Ford, uno de los mayores enemigos del santuario. Él había llegado a la conclusión, no hay santuario, porque había entendido, muy agudamente el tema de la crucifixión, y es todo un estudio, que por ahí, si no está bien asentado, no estamos bien asentados, nos puede llegar. Sin embargo, la doctrina es tan clara y tan precisa que nosotros debemos aferrarnos a estas grandes verdades, porque el enemigo introducirá, ¿sí? Entonces nosotros estamos acá despiertos, compartiendo estas verdades, exaltando estas verdades, precisamente para que no seamos arrastrados por estas falsas doctrinas. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe, donde hallaremos seguridad, a no ser que sea en las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 50 años. Satanás se está esforzando continuamente para introducir suposiciones raras con relación al santuario, convirtiendo las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo a favor de nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. Quita su poder gobernante de los corazones de los creyentes y lo reemplaza con teorías fanáticas, inventadas para hacer nulas las verdades de la propiciación. Eso se efectuaba ahí en el santuario. Y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se recibió el mensaje del tercer ángel. Así nos robaría de nuestra fe justamente el mensaje que nos ha hecho un pueblo apartado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra, especial testimonio. Vamos a pasar. Sé que la cuestión del santuario tal cual la hemos sostenido durante tantos años está basada en justicia y verdad. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Y nosotros encontramos, hermanos, así en nuestras filas, que, como dijo Carlitos en uno de los temas, mediante la Biblia se pueden justificar cualquier tipo de error. Eso es porque no se han dejado conducir por el Espíritu, no se le ha pedido permiso al Señor, no se le ha pedido la bendición al Señor. Entonces pueden caer, dice, así como el enemigo de Dios
utiliza verdades, extrae de la Biblia, así también esos amontonan un montón de pasajes en que el Señor no le ha pedido, no lo ha guiado y caen en sus propios errores y en sus propios engaños. Bueno, a ver, vamos a pasar un poquito más. Bueno, esta es la primera parte, la introducción especial se llama esta parte, que acabamos de ver, es decir, las citas específicas del espíritu de profecía. Vamos ahora a la introducción de este tema. Acá ya tenemos un poquito más de Biblia. Lo analizamos al texto de Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este es el santuario, era una tienda, ¿sí? Estaba rodeada por cortinas, ¿sí? Y bueno, en un siguiente estudio vamos a ver todos los mobiliarios del santuario, y ustedes pueden ver, que ya lo vamos a ver en otra más adelante, cómo el pueblo de Dios habitaba alrededor del santuario, es decir, el santuario era el centro de ese hábitat del pueblo de Dios, ¿sí? Estaban distribuidos perfectamente, cada tribu estaban distribuidas perfectamente al norte, al sur, al este y al oeste. Y el santuario estaba mirando así como está, ¿sí? De espaldas al sol. Esa era la posición correcta del santuario. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El Señor, nosotros tenemos el santuario terrenal, que era un prototipo de lo que es el santuario celestial, pero también tiene que construir, es decir, el santuario celestial existe, ¿sí? Pero también tiene que construir un santuario acá en la tierra, y nos pide a nosotros, así como le ha pedido a Moisés, construir ese santuario acá en la tierra. Y ese santuario acá en la tierra es su pueblo, su iglesia, y lo formamos cada uno de nosotros. Entonces, en esta obra también nosotros formamos parte de esa construcción del santuario para que el Señor habite en medio de nosotros. Vamos a pasar. Bueno, ese es el texto que ya lo acabamos de ver. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios ordenó construir el santuario del desierto para dar a su pueblo una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. Son verdades espirituales y eternas. Levíticos capítulo 10, versículo 10 dice: Jehová, el Dios de los cielos, quien creó el universo y todo lo que en ellos hay, deseaba mejores cosas para su pueblo. Las lecciones aprendidas del santuario y sus servicios eran para cambiar el enfoque de sus vidas. Dos palabras eran claves: limpio y santo. Y ahí sí, Levíticos 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, dice acá, nada más que se le equivocaba en la redacción, lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo justo. Para eso era uno de los objetivos del santuario. Y yo habitaré en medio de ellos, de Éxodo 25:8, contiene el vocablo habitar, que es en el hebreo shakam, morar, tabernacular, por eso también hemos conocido como el tabernáculo. Tiene una connotación, o sea, es una extensión aún más profunda, ya que nos comunica la idea de que ese habitar es el de un vecino, alguien que quiere estar cerca y gozar de nuestra amistad en el término. El santuario del desierto fue el recinto sagrado donde Dios moraba, en medio de su pueblo, pero obviamente esto es un símbolo de una verdad superior. Antes que en templos materiales hechos por el hombre, y ahora sí vamos a leer al Espíritu Santo, vamos a buscar en nuestras Biblias, Hechos, capítulo 17,
Porque si bien esto es didáctico, sirve, pero el Espíritu Santo se alegra cuando escucha este ruidito. Ese ruido se alegra porque la Biblia está siendo utilizada. Hechos 17, nos dice ahí el texto, para buscarlo. Hechos, el capítulo 17, versículo 24. Nos dice así: Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso nos dice Hechos 17, 24. Es decir, si bien Dios es el que le ha ordenado y le ha dado el modelo a Moisés, pero Él no habita en templos de construcción humana, porque no lo pueden contener. Los cielos de los cielos dicen que no lo pueden contener. Pero Él ha mandado a construir esto para que nosotros podamos entenderlo, el propósito de Él para nuestras vidas, ¿sí? Y para la salvación. Dios quiere morar en templos del alma humana. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3. Son textos conocidos también. 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El propósito de Dios es morar no en templos hechos por la mano humana, sino en templos espirituales, en nuestros templos, en nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. Y ese es así, es como nosotros vamos a construir ese santuario acá en la tierra, ¿sí? Vamos a ver, nos dice, entonces, Dios quiere morar en el templo del alma para llenarla con la gloria del Espíritu Santo, quien es el representante de Jesucristo, porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Vamos a pasar. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial. La morada del Rey de Reyes, donde millares le sirven y millones de millones están delante de él, Daniel 7:10, y aquel templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en su adoración. Ningún edificio terrenal puede representar esa tamaña grandeza de la gloria del templo de Dios, del trono de Dios, de su morada. Ahí están los serafines, los querubines, millones de millones, millares de millares que están sirviendo en ese templo. Bueno, el santuario terrenal, vamos a ir a un poquito a conocerlo en profundidad, ¿sí? Para aquellos que nunca lo han escuchado. Estaba dividido, bueno, se llamaba la parte exterior, el atrio, todo esto es el atrio exterior, ¿sí? Estaba la puerta, tenía en la entrada un altar, se llamaba altar de sacrificio, le seguía una fuente con agua, llamado lavacro,
Y de ahí está el santuario propiamente dicho, es decir, el tabernáculo, la tienda, que contaba de dos habitaciones. La primera habitación es el lugar santo, ¿sí? Ahí está. Y la segunda, el lugar santísimo. El lugar santo contaba de 3 muebles, el candelabro de 7 brazos, el pan con la mesa de la proposición, el altar de oro o altar del incienso, eso es en el lugar santo. Y en el último departamento, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, donde estaban contenidos ahí dentro de esa arca la tabla de los 10 mandamientos. ¿Sí? Bueno, sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectuaba a favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Es decir, todo esto que hoy en día nosotros lo podemos ver y estudiar así con imágenes tan didáctico, nos sirve y servían en ese entonces, dice, la gran obra que allí se efectúa a favor de la redención del hombre. Todo esto era para que el hombre entienda la obra de redención, ¿sí? Y Dios ha dejado estas verdades para que nosotros podamos entenderla, enseñarla mediante el santuario terrenal y sus servicios. Vamos a avanzar. La Sagrada Escritura, desde el principio hasta el fin, nos da un mensaje de significación eterna envuelto en el símbolo, que es asequible, es decir, accesible, alcanzable a toda mentalidad. Los símbolos de la Escritura señalan a Cristo, que es el corazón y la periferia de todo mensaje que se nos presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cristo es el centro. Todos los símbolos de ese santuario apuntaban a Jesucristo. Toda la gloria era para Jesucristo. La palabra hebrea shakam, habitar, está relacionada con otro vocablo hebreo, shekinah. Se había traducido también la Shekinah, es decir, en el arca del pacto, que estaba labrada con querubines, uno a la derecha y otro a la izquierda. La tapa de esa arca se llamaba propiciatorio, ahí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, es decir, relacionada con ese verbo shakán, habitar, ¿sí? Se la usa para expresar la cercanía solemne de la presencia de Dios entre su pueblo. Es decir, estaba el santuario, todo el pueblo alrededor, y se presentaba la gloria de Dios en una nube entre medio de su pueblo en el santuario. O sea, eran realmente escenas realmente solemnes en las que ellos vivían, ¿sí? Sin embargo, aún así, a pesar de que la presencia de Dios estaba habitando entre ellos, el pueblo ha abandonado muchos de esas verdades y era un pueblo duro de cerviz y torcido corazón. Vamos a pasar. La idea original expresada en la palabra Shekinah nace del Antiguo Testamento, pero se amplifica grandemente en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que el Verbo fue hecho carne. Vamos a verlo ahí en San Juan capítulo 1, versículo 14. Ya está, pero vamos a verlo en la Biblia. San Juan 1:14. San Juan 1:14, texto conocido, donde nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, es decir, el verbo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este habitó, ya acá utiliza el idioma griego, también puede ser traducido como tabernaculó,
¿sí? Entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las mismas verdades que el pueblo de Dios tenía en el Antiguo Testamento, es decir, el Dios se manifestaba en esa nube, en la Shekinah, ahí en el arca del pacto, se veía la gloria de Dios y ellos la contemplaban desde todo alrededor. En el Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de ver al Verbo hecho carne habitar entre ellos, ¿sí? Emmanuel, Dios con nosotros, el deseado de todas las gentes, algo mucho más glorioso, eran profecías mucho más gloriosas de ver esa manifestación. Ahora estaba en persona, en carne, habitando entre medio del pueblo. Qué glorioso es nuestro amado Salvador, que se humilló a sí mismo, despojándose de la potencia de la divinidad para poder ser uno con nosotros y habitar. Nadie puede decir que el Señor Cristo no es amor, o que Cristo es indiferente ante nosotros y que no quiere habitar con nosotros. No, vemos en la vida de nuestro Salvador cómo el Verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculó entre nosotros. El santuario fue ordenado por Dios para darnos una revelación objetiva del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Es en verdad la anticipación del Evangelio, ya que la persona de Cristo como Dios pleno y hombre pleno está delineada simbólicamente en todos sus aspectos en el santuario, ¿sí? Muy bien. La palabra santuario aparece en las Sagradas Escrituras 144 veces. Se la usa para expresar la idea de santo, ¿sí? Santo significa apartado. No es el santo, digamos, que tiene por ahí el mundo, que piensan que son las almitas de personas que se han portado bien y andan deambulando. No, santo es apartado. La idea dice de santo, lugar sagrado, morada del santo. Se origina de la palabra hebrea mishdash, que a su vez deriva de la raíz hebrea kadash, que comunica la idea de poner aparte algo o alguien, separándolo así para un uso sagrado. La palabra kodesh, santo, más que cualquier otra, es representativa del misterio y la majestad de lo divino. En la historia de este mundo, ¿cuál fue el primer objeto santificado? Pregunta. ¿Fue acaso una montaña, un altar, una persona? No, de ninguna manera. ¿Qué es lo que nos dice? A ver. Se usa esta palabra en relación con la historia de la creación y se la aplica en relación al tiempo. ¿Qué es lo primero que Dios apartó, santificó? Ahí nos dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. La santidad del tiempo vino primero. El primero que vino fue la santidad del tiempo, es decir, un espacio de tiempo. La santidad del hombre después. Y al final, la santidad del espacio. El tiempo fue santificado por Dios, el espacio y el tabernáculo por Moisés. Esto es un comentario lógico de Abraham Joshua, ¿sí? Son comentadores que utilizan la lógica en la palabra de Dios. El lugar santísimo estaba situado de manera que el arca ocupara exactamente el centro de la mitad occidental del atrio. El altar del sacrificio estaba exactamente en el centro de la mitad oriental del atrio, ¿sí? Ahora vamos a ver, miren, digamos, cómo está perfectamente estructurado y alineado. O sea, no tiene nada, digamos, de
de imperfecto esto, realmente digamos, es una escritura perfecta. Volvemos a reiterar, todo digamos, el atrio exterior separado por cortinas, tenemos el altar de sacrificio, el lavacro, el lugar santo y el lugar santísimo. Miren cómo está alineado perfectamente. Es una obra maestra que el Señor le ha entregado a Moisés para que la ejecute. A ver, perdón, dice el diagrama del atrio y del tabernáculo muestra la proporción y la distribución de cada uno de los accesorios del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Ese es el diagrama. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. Volvemos a la anterior, Ana. El servicio diario que se ejecutaba todo el año se lo hacía en toda esta parte, hasta acá, el lugar santo. Pero había un servicio que se lo hacía una sola vez al año, que solamente se lo hacía acá, en el lugar santísimo. Y esa era la obra de juicio. Bueno, eso tenía que ver con la obra de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. También su obra estaba dividida en dos fases. A ver, anteriormente. Ya la leímos a esa, ¿no? Bien. Bueno, los nombres del santuario no los vamos a buscar a los textos, solamente lo vamos a nombrar para achicar un poquito el tiempo. Tenemos los nombres del santuario terrenal. Santuario, 1 Corintios 9:13. Santuario mundano, Hebreos 9:1. Primer tabernáculo, Hebreos 9:8. Figura de aquel tiempo presente, Hebreos 9:9. Esos son los nombres que encontramos para el santuario terrenal. Figura de las cosas celestiales, Hebreos 9:23. Sombra de los bienes venideros, Hebreos 10:1. Santuario hecho de mano, Hebreos 9:24. Figura del verdadero, Hebreos 9:24 también. Es decir, el texto de Éxodo 25:8 era muy claro. El versículo 40: haz esto conforme al modelo que te mostré. ¿Sí? Entonces todos estos textos utilizados en la palabra son los nombres para llamar al santuario terrenal. Ahora los nombres del santuario celestial, y de todo esto vamos a buscar en uno de los textos. Por ejemplo, Segunda de Crónicas dice tu morada, 6:39. El templo de su santidad, Salmos 11:4. La morada de su asiento, Salmos 33:14. Morada de su santidad, Isaías 63:15. La morada de su santidad, Jeremías 25:30. En el Nuevo Testamento, Jesucristo le llamó, en San Juan 14:2, la casa de mi Padre. Seguramente recordarán ese texto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hebreos 8:2. Vamos a buscar Hebreos 8:2. ¿Cómo lo dice ahí en Hebreos 8:2? Hebreos 8:2.